cuantos aquí. Amén. Porque este culto va a ser un culto maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La segunda vez que Jesús habló de la fe que mueve montañas está en Marcos 11. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Un día Jesús iba saliendo con sus discípulos de Betania rumbo a Jerusalén. Y Freddy, en el camino tuvo hambre. Esa hambre que tenemos en la mañana cuando vamos a trabajar y pasamos al 7-Eleven. Pero como no había 7-Eleven, Jesús buscó por todo lado. Hello. Y vio una higuera. Y dijo, ahí tiene que haber frutos. Porque las hojas estaban radiantes. Es como los cristianos, ¿no? Que aparentan, pero no tienen frutos. Buscó por aquí, buscó por allá, no encontró higos. ¿Y qué hizo? Lo maldijo. Al día siguiente, cuando regresaron por el mismo lugar, Pedro, como era observador, Pedro era chismoso. Pero dijo, Señor, un momentito, yo quiero que veas algo. ¿Se acuerda de la higuera que maldijiste ayer? Se secó. Está seco. Jesús le dijo, tengan fe en Dios, porque les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, sucederá. Amén. Hermano, ¿cuántos dicen? ¿Cuántos están agarrando el mensaje? La tercera vez que Jesús habló de la fe que mueve montañas está en Lucas 17. Jesús estaba hablando sobre el perdón y los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. Y el Señor les dijo, si ustedes tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol, a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Y el sicómoro les obedecería. Amén. Este está lindo. Desde que me he convertido, me he preguntado qué significa todo esto, pero más adelante vas a descubrirlo, hermano. Por eso usted, hermano querido, eso no lo da el mundial, no lo da Messi, no le da, no, eso lo da la palabra de Dios. Hermano, ¿usted sabía que el grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas de todas las hortalizas? Es una, digo, no es la más pequeña. Pero ¿sabes cuál es su secreto? ¿Sabe cuál es su secreto? El grano tiene bien claro su identidad. El grano sabe quién es. A pesar de ser pequeño y diminuto y permanecer bajo tierra, michito, por 45 días, la gente va y escarba de la semilla, no encuentra nada. Solo cenizas, escombros, desechos, no hay nada. Pero esa semilla, desde el momento que la escondieron, desde el momento que la enterraron, sabe que se va a levantar. ¿Cuánto lo están agarrando? Él sabe que va a renacer, que se va a levantar en medio de la ceniza del escombro, como una pequeña plantita blanquita entre verde y blanca. Y va a salir a la superficie de la tierra y va a romper la inercia. Va a romper. Por más dura que está la tierra, lo va a romper. Y va a salir. Amén. ¿Para qué? Para convertirse en la planta más grande de todas las hortalizas. Toda la información lo lleva en su ADN. Usted se ha preguntado, hermano querido, ¿qué va a pasar con los cristianos que murieron en un incendio? Que murieron en un accidente, que de su cuerpo no quedó nada. ¿Cómo lo van a resucitar? Dice la Biblia que los mares van a enterrar a sus muertos. La tierra va a enterrar a sus muertos. Los cementerios van a enterrar a sus muertos. Pero pastor, mi bisabuelo murió hace 50, 60. No problema. Cuando suene la trompeta, se van a levantar. Pero si no hay nada, eso es lo que tú crees. El ADN, michito, está escondido. Es indestructible. Unos van a resucitar para vida eterna,
otros para condenación eterna. ¿Cuánto dicen amén? La fe como un grano de mostaza es una fe que empieza pequeña, pero alcanza dimensiones extraordinarias. Jesús le dijo a sus discípulos: mira, cabezones, les enseñé 2 veces cómo hablar con un monte, con una montaña, pero como no entienden, ahora les voy a enseñar cómo hablar con una planta, con un árbol, con un sicómoro. Le van a decir a ese sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y así será. Freddy, ¿le están agarrando? ¿Cuánto le están agarrando? Levanten la mano a los que le están agarrando. Ese es el tipo de fe que tiene poder de transportar cosas de un lugar para otro. La cuarta vez que la Biblia habla de la fe que mueve montañas está en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 2. Ahí el apóstol Pablo dice: si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la fe que mueve montañas? ¿Cuál es la fe que mueve montañas? Antes de responder, yo quiero preguntar a esta bella audiencia, quiero preguntarles a todos ustedes: ¿quién fue el profeta en el Antiguo Testamento? ¿Y quién fue el apóstol en el Nuevo Testamento que transportó una montaña de un lugar para otro? ¿Quién fue el personaje en la historia de la iglesia primitiva que realizó el milagro de transportar montañas? ¿Quién fue el héroe de la fe en el periodo de la Reforma Protestante que removió una montaña de su lugar? Te la voy a poner más fácil. ¿Quién fue el hombre de Dios en la historia del movimiento pentecostal, desde la calle Azusa hasta nuestros días, que le dijo a la montaña: muévete de allí, y la montaña se movió? Ese silencio es la respuesta más sincera. Ese silencio de su parte es la respuesta más acertada, porque ese milagro no existe. Jamás hombre alguno ha logrado remover la montaña de su lugar. Hasta donde yo sé, hasta donde llega mi capacidad. Cuando leo la Biblia encuentro a un Moisés que apenas abrió el mar rojo, hizo brotar con su vara, golpeó la roca, hizo brotar agua. Amén. Y convirtió las aguas amargas de Mara en agua dulce. Pero nunca removió la montaña. Elías, con su oración, cerró el cielo y dejó de llover por 3 años y medio. Subió al monte Carmelo e hizo descender fuego del cielo. Abrió el río Jordán golpeándola con su capa, y el río Jordán se abrió, pero nunca removió la montaña. Eliseo hizo flotar el hacha en el río Jordán, multiplicó el aceite de la viuda, y hasta después de muerto resucitó a un difunto cuyo cuerpo estaba siendo llevado para ser enterrado, pero de pronto, hermanos, dice que se cayó del carruaje, el cadáver comenzó a dar vueltas, y cuando llegó y tocó a los huesos del profeta Eliseo, revivió. Pero nunca removió la montaña. Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles hablaron en otras lenguas, sacudieron los cimientos de las cárceles, resucitaron muertos,
pero ninguno de ellos removió montañas. Dejemos a los mortales. Hablemos del hombre más grande que ha pasado por esta tierra. Hablemos de ese personaje incomparable, de ese personaje que todo el mundo habla y admira, llamado Jesús, Yeshua HaMashiach. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Su nacimiento fue algo milagroso. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Dio vista al ciego. Dio boca. Hizo hablar al mudo. Resucitó a los paralíticos. Hizo tantos milagros y portentos que Juan dice que si se escribiría todo lo que él hizo, y no sabemos lo que tantas cosas que hizo, los libros que contendrían todos esos hechos portentosos no cabrían en todo el mundo. Pero Jesús nunca removió montañas. Amén, aleluya. Pastor, ¿será que en toda la historia de la Biblia y del cristianismo nadie alcanzó la clase de fe para trasladar montañas? ¿Será que ninguno de los héroes del pabellón de la fe de Hebreos 12 tuvieron la fe suficiente para remover montañas? Claro que la tenían. Entonces, ¿por qué nunca lo hicieron? Lo que pasa es que Jesús no estaba hablando de un milagro literal, sino de un milagro simbólico. Porque ¿cuál es el provecho de trasladar una montaña o mandar a un árbol que se desarraigue y se traslade al mar? Ninguno. ¿Sí o no? No hay ningún provecho. No hay ninguna situación provechosa. Y un milagro, para que tenga sentido, tiene que tener un propósito. ¿Alguien me entendió? Un milagro, para que tenga sentido, tiene que tener un propósito. Entonces, ¿por qué Jesús insistió en 4 ocasiones? La respuesta es simple. Aquí Jesús usó una metáfora comúnmente usada en la literatura judía por grandes rabinos y líderes espirituales de aquella época. Las palabras sobre quitar montañas hacían referencia a tener una gran habilidad para resolver problemas. ¿Me están entendiendo? Es importante, hermano, que usted entienda esto. Usted también nunca ha escuchado esto. Amén. Cuando un rabino estudiaba la Torá y encontraba un verso que era difícil de poder interpretarlo y lograba romper el código, le decían que este es un rompedor de montañas. Amén, amén. ¿Me está entendiendo? ¿Quién era un rompedor de montañas? Jesús. Él interpretaba la palabra que le estaba velada a los judíos, a los religiosos, porque era la palabra en sí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que Jesús estaba comunicando por medio de estas palabras era que si nosotros creemos sinceramente, oramos pidiendo que se cumpla la voluntad de Dios y nos aferramos a su fidelidad, nos daremos cuenta del ilimitado poder del que podemos disponer al creer en Él. ¿Cuánto dicen amén? Y entonces podremos remover de nuestras vidas las montañas de la dificultad, las montañas de la ignorancia, las montañas del orgullo, las montañas de la soberbia, las montañas de la mentira. Yo quiero que tú le des la mano a alguien que está a tu lado y le digas: tú tienes cara de removedor de montañas. Vamos, por favor, actívese. Dile a tu marido, sierva, dile a Eduardo, dile: tú tienes una cara pero de remover unas montañas terribles. Amén. Por favor, actívese, hermano, actívese. Eso es, qué lindo. El 2023 voy a profetizar. El 2023, si tú crees,
vas a resolver cosas difíciles. Hasta hoy día hay cosas que están bloqueadas. Se rascan la cabeza, ¿cómo hago? ¿Cómo paso? ¿Cómo pago? El 2023, Dios te va a dar una habilidad, una capacidad de remover montañas, de resolver cosas difíciles. ¿Cuánto levanta su mano y dice, yo lo creo, pastor? Yo lo creo porque soy un removedor de montañas. Pero hay un segundo sentido sobre la fe que mueve montañas, y esto es un asunto, voy a tratar un tema sensible, que mucha gente se puede sentir identificado y tal vez van a reaccionar, no sé. ¿Quieren que entremos al segundo sentido, al segundo punto? Diga conmigo, ¿cuál es, pastor, el segundo sentido? Aquí vamos. Agárrese fuerte. Hermanos, tanto en Marcos 11 como en Lucas 17, el contexto en el que Jesús habla sobre la fe que mueve montañas es acerca del perdón. Se fueron los amenes. Diga conmigo, perdón. Perdón. Hermanos, para los discípulos, perdonar a quienes lo habían ofendido era tan difícil o casi imposible como remover una montaña. Y ahí Jesús le dice, si ustedes tuvieran fe, serían capaces de remover todos esos malos sentimientos. Es decir, para sacar toda esa basura que tenemos en el corazón, se necesita fe. Amén. Amén, hermano querido. En Lucas 17, usted, hoy día, hermano, hoy día es su partido, hoy día es tu partido, hoy día es tu mundial. Si tú logras perdonar a la persona que hace tiempo has estado odiando o has estado, hoy día llévala a comer al pollo peruano. Y si no tiene, yo te presto. O si no, le pide al pastor, a ver. Diga conmigo, hoy arreglo mi situación. Hoy arreglo mi situación, sí o sí. En Lucas 17, ¿está bueno, hermano? ¿Está bien? En Lucas 17, Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes tienen que aprender a perdonar. Si tu hermano en un solo día peca 7 veces contra ti, y 7 veces vuelve a ti el mismo día y te dice, hermano, hermana, me arrepiento, ¿qué tienes que hacer? Dice Jesús, perdónalo. Perdónalo. Los discípulos ahí dijeron, Señor, con la fe que tenemos, con esa fe raquítica, con esa fe anoréxica, con esa fe tan pequeña, no la hacemos. Ahí le dijeron, aumentanos la fe. Esto está tremendo. Hermano, yo quisiera que cada uno de ustedes capte el mensaje, porque, hermano querido, de aquí va a depender tantas cosas en su vida. Muchas veces no avanzamos, no podemos disfrutar de las bendiciones de Dios porque estamos bloqueados. Estamos arrastrando tantas cosas del pasado que no tenemos mente, no tenemos corazón para recibir las bendiciones de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces el Señor les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, serían capaces de remover montañas de resentimiento, montañas de ofensas y de odios, y lanzarlos al mar del amor y del perdón. Montañas de odio, de conflicto, y lanzarlos al mar de la reconciliación y de la restauración. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Hermanos, la fe que mueve montañas es la fe que perdona. ¿Qué es lo que tiene el monte? ¿Qué es lo que tiene un árbol debajo en el subsuelo? ¿Qué es lo que tiene? Dígalo fuerte. ¿Qué es lo que tiene, varón? ¿Cómo es tu nombre, varón? Josuecito. ¿Qué tiene un árbol debajo de la tierra? ¿Qué tiene?
¿Y sabe qué representa eso? El entramado de amargura, de ofensas, de dolor, de ira, que han invadido el corazón del ofendido. Esto está pesado. Pero el mar, ¿qué tiene? ¿Qué tiene el mar? ¿Y qué hace el mar? Envuelve. Envuelve. Diga conmigo, envuelve. Y representa el perdón. Representa el abrazo. Representa la compasión y la misericordia de aquel que decide perdonar. Dale un aplauso fuerte a Dios en esta mañana. Y hoy en este día Dios te dice, es tiempo que remuevas toda raíz que está asfixiando tu corazón y darle cabida al perdón. ¿Hace cuántos años estás llevando esa carga terrible? ¿Hace cuántos años estás llevando esa situación terrible en tu vida que te está asfixiando, que no te permite vivir en paz? Sácalo. Sácalo. Los discípulos dijeron, Maestro, la higuera se secó. Y Jesús les salió hablando de fe y de perdón. ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? Jesús les estaba diciendo, ustedes necesitan aprender a perdonar. Porque quien no perdona es como una higuera seca sin frutos. Jesús estaba comparando la fe con una higuera y el perdón con los higos. ¿Quién dice tener fe y no perdona? No pasa de ser una higuera seca. Tú puedes decir, yo tengo fe para estar a este y lo otro, pero tienes rencor contra alguien, contra tu papá, contra tu hermano, contra tu hermana, contra fulano, contra mengano, contra cualquier persona. No importa cuánto creas, eres una higuera seca. Jesús nos está diciendo, si tuvieran fe, casa de bendiciones, si cada uno de ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, que de la nada, que del escombro de la ceniza, sale rompiendo todo a su paso, para convertirse en una de las hortalizas más grandes y más fuertes, podrían decirle a ese árbol que está plantado en su corazón, desarráigate de aquí. Amén. Con todas tus raíces de amargura, con todas tus raíces de resentimiento, y plántate en el mar del perdón. Hermanos, es tiempo de mover montañas y arrancar los sicómoros con todas sus raíces y lanzarlos ¿a dónde? Al mar del perdón. Yo quiero preguntarte a cada uno de ustedes, yo ya hice un examen en mi vida. ¿Cuál es el árbol que tú necesitas arrancar de tu corazón? En este día, no puedes dejar pasar este día. Pastor, usted no conoce mi historia. A mí no me interesa su historia. Pero todos nosotros alguna vez hemos sido ofendidos, ya sea por nuestros padres, por algún familiar, por algún compañero en la escuela, por alguien en la iglesia. Pero no puedes dejarlo en tu corazón. Tienes que arrancarlo desde raíz. No dejar ni una sola raíz. Pero pastor, el fulano, la fulana nunca me pidió perdón. Nunca se acercó a decirme, perdóname porque te ofendí. Y tú has visto a los verdugos frente a la cruz, a los soldados romanos pidiendo perdón a Jesús. ¿Ah? ¿Los vistes pidiendo perdón? ¿Y qué hizo Jesús? Padre, manda una legión de ángeles para hacer polvo a estos desgraciados cochinos romanos. Mira cómo me tratan al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No. Jesús con el rostro desfigurado, con la lengua inflamada, con los labios partidos, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Hay gente por una mirada, hay gente por una palabra se van de la iglesia. Hay gente que por una mala actitud no hablan a su hermano, a su hermana. Les suelto una revelación. Hermanos, si Jesús en ese momento no perdonaba a esos soldados, no salía de la tumba. ¿Sabe por qué? Porque durante los 3 días a Jesús lo auscultaron, la muerte, el diablo. A ver, ¿qué es lo que hay? ¿Hay pecado? En su mente, en su corazón, no encontraron nada. Jesús anticipadamente le había dicho a Satanás: Satanás, tú no tienes nada contra mí. Mi corazón está limpio, mi mente está limpia. Chequearon sus pies limpios, chequearon su sexualidad limpia, chequearon su corazón. ¿Qué había? Amor, perdón, misericordia. Chequearon sus manos solamente se habían dedicado a hacer bienes y favores. Chequearon, aleluya, su mente. No había en su mente nada, aleluya, que agraviara contra la gente. Chequearon su corazón estaba puro y limpio. La muerte le dijo al diablo: don Sata, no podemos retenerlo. Este hombre es puro, este hombre es santo. Y Cristo al tercer día se levantó victorioso de la tumba. Oh, Rabashandar, cuando dice gloria a Dios. Levanta tu mano, si quieres ponte en pie. Te doy 5 segundos para que alabas a Dios. Te doy 5 segundos para que alabas a Dios. Eso es. Gracias, Señor. Adórale. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios. Pastora, yo siento la presencia. Oh, Rabakata Bashanda Rababa. Jesús nos está diciendo claramente: quien no perdona no tiene fe en Dios. Y quien dice tener fe y no perdona es como una higuera seca, que solo tiene hojas, mas no produce frutos. Y Jesús concluye diciendo: quien no perdona no será perdonado. Entonces, la fe que mueve montañas es la fe que perdona. Diga conmigo: la fe que mueve montañas es la fe que perdona. ¿Quién quiere fe para remover montañas? ¿Quién quiere fe? Levante su mano. ¿Quién quiere fe para remover montañas? En la Biblia yo descubrí a un removedor de montañas terrible. Su nombre, José. Ustedes saben todo lo que él pasó. Los desprecios, las calumnias por causa de los celos y la envidia de sus hermanos. Hermanos, después de 22 años de angustia, de soledad, después de 22 años de torturas, de estar lejos de su padre que tanto lo amaba, en Génesis 45, José se volvió a encontrar con sus hermanos. No lo reconocieron porque José estaba vestido con las ropas de la realeza de Egipto. Estaba vestido como un faraón. Pero José les dijo: ustedes, hebreos, acérquense a mí. Ellos se acercaron temblorosos y asustados. Y él les dijo: yo soy José. Yo soy José, el hermano de ustedes. Mintieron contra mí, pero sigo siendo su hermano. Me lanzaron a la cisterna. Me quitaron la túnica que mi padre me confeccionó con sus propias manos y la mancharon con sangre de animal para hacerle creer a mi papá que yo estaba muerto, pero sigo siendo su hermano. Planearon acabar con mis sueños, con mi esperanza, con mis planes, y me vendieron como esclavo.
pero yo sigo siendo su hermano. Ahí cuando sus hermanos no sabían a dónde meter la cabeza, José les dijo: pero no se pongan tristes, ni lamenten haberme vendido, porque Dios me envió aquí para preservarles la vida a todos. Y en el verso 8, para remover, ay hermanos, estaba ya removiendo todo ese asunto por dentro, no era fácil. En el verso 8, para remover la montaña, para remover su sicómoro, su árbol, José arrancó la culpa de sus hermanos, los arrebató y los lanzó contra Dios. ¿Cómo así, pastor? José le dijo a sus hermanos: no son ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios, que me ha puesto como padre de Faraón y señor de toda la casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. Vayan rápidamente a la casa y díganle a mi padre que Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Él vivirá conmigo en la tierra de Gosén, en la tierra más fértil de todo Egipto, junto con sus hijos y sus nietos, sus ovejas y vacas, todo lo que tiene. Yo lo alimentaré para que no le falte nada. Nunca más mi padre se irá de mi lado, él comerá de mi mano. Ahí no terminaba la cosa, ahí simplemente por dentro todito se estaba removiendo. ¿Sabe cuándo salió toda esa podredumbre, ese veneno que había en su corazón? La Biblia dice: y llorando José abrazó a sus hermanos y los besó. Y con eso él estaba removiendo de su corazón las montañas de amargura, las montañas de resentimiento causado por sus hermanos, para luego lanzarlos al fondo del mar del perdón. ¿Cuántos hijos? Segundo removedor de montañas, Job. La Biblia dice que mientras un día sus hermanos estaban celebrando un banquete, llegaron los sabeanos y se robaron todos los bueyes y las asnas y mataron a todos sus trabajadores. Y enseguida cayó fuego del cielo y fulminó a sus ovejas y a sus pastores. Enseguida llegaron 3 escuadrones de caldeos, de esos ladrones del desierto, y atacaron a los criados y se llevaron los camellos. Y por último, un fuerte tornado vino del desierto y destrozó la casa en donde sus hijos estaban celebrando el banquete, y murieron todos. Pregunto, ¿cuánto dura un banquete? ¿Media hora? Vamos a decir 1 hora. Amén. Una comida, un banquete, una cena, un almuerzo. Quiere decir que todo lo que Job construyó en 70 años lo perdió en 60 minutos. Y ahí vinieron sus 3 amigos. Y en vez de alentarlo, en vez de dar palabras de ánimo, dedicaron 15 capítulos para acusarlo, para señalarlo y calumniarlo. El primero fue Elifaz. Este Elifaz le dijo: Job, ¿cuánto has visto perecer a un justo? Y si tú estás en esa condición, quiere decir que no eres justo. El segundo acusador fue Bildad. Le dijo a Job: ¿cuándo has visto que un hombre bueno sufra así? Si tú estás en esa situación, entonces no debes ser bueno.
Y el tercer acusador fue Zofar. Le dijo: Job, ¿cuándo has visto que un inicuo, un pecador, prospere? ¿Sabe por qué perdiste todo? Porque todo lo que tenías era robado. Los bueyes, ovejas, camellos y burros que tenías los conseguiste ilegalmente. Eres un cuatrero, eres un abijeo, Job. Y para terminar el asunto, ¿sabe por qué perdiste a tus hijos? Porque eras un padre alcahuete. Dejaste hacer a tus hijos lo que les dio la gana y tus hijos eran unos tremendos chuletas mundanos. 15 capítulos dedicados a poner en tela de juicio la moral de Job, ensuciando su nombre y calumniándolo. Pero en el último capítulo, hello, ¿cuántos están aquí todavía? En el último capítulo, Dios fue a visitar a los 3 amigos de Job y les dijo: muchachos, no me ha gustado para nada lo que ustedes hablaron de mi siervo Job. Y sencillamente estoy pensando acabar con ustedes. Yo los fulmino. Yo los voy a matar. A menos que ustedes preparen un sacrificio de 7 becerros y 7 carneros. Y lo lleven a la casa de mi siervo Job para ofrecerlo allí. Y de paso le pidan que ore por ustedes. Y si él decide aceptar, quizás, maybe yes, maybe not, yo podría oír su oración y ustedes se salvarían. Pero allá, eso depende de Job. Los tipos fueron más rápidos que inmediato. Y cuando tocaron la puerta, Job estaba rascando con tiesto, pedazos de tiesto, su cuerpo destrozado por un cáncer, por una especie de sarna maligna, sin cabello, sin hijos, sin nada. Estaba en la miseria, estaba en la calle. Job dice: ¿quiénes son? Somos tus amigos, Job. ¿A qué vinieron? ¿Qué más quieren de mí? ¿Vienen a seguir acusándome, a seguir difamándome? Ellos dijeron: no, Job. Venimos con unos sacrificios para que lo presentes a Dios y tú ores por nosotros. Hermano, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras orado? Si no podemos perdonar una pequeña ofensa, no podemos perdonar una pequeña una mirada, un malentendido. No, tú lo mandas por donde vino, ¿sí o no? Lo reprendes: hijo del diablo, hija del diablo, regrésate con tu cochino carnero por donde viniste. Pero Job no hizo eso. ¿Qué hizo Job? Oró. Y mientras él estaba orando, estaba perdonando. Y con su perdón, él estaba removiendo de su corazón toda raíz de odio, toda raíz de amargura, toda raíz de resentimiento, para luego lanzarlos al fondo del mar. Aleluya. Eso es, alábale, 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 alábale. Gloria a Dios. Y en respuesta a esto, ¿qué hizo Dios con Job? Le restauró, número 1, su cuerpo, su salud. Piel nueva, cuerpo nuevo. Usted sabe que hay mucha gente que está sufriendo enfermedades por no perdonar. ¿Dónde se centran las enfermedades? En el estómago. Porque en el estómago se mueven toda la parte de, ¿cómo se llama? De los nervios. Cuando tú no perdonas, eso, hermano, yo no lo digo porque sé tu historia. La ciencia lo certifica. La persona sufre de dolor de cabeza constante. Sufre de alteraciones porque, hermanos, estás maltratando al cuerpo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Y qué más le dio a Job?
le dio 2 veces de todo lo que había perdido, solamente por perdonar. Y con sus hijos, pastor, ¿cuántos hijos tenía? 9, ¿no? 7. 7 hijos tenía, hermano Francisco. ¿Cuántos hijos tenía Job? Si perdió 7, ¿cuánto tenía que darle? 14. No le dio 14, le dio 7 nada más. Y pastor no está diciendo que son 7, el doble de todo. Sí, con los animales, porque los animales no tienen alma. Hello. Que los hijos sí. Pero ¿y qué pasó, pastor? Si le tenía que dar, no, porque los hijos no se hubieran perdido. Los hijos estaban en el seno de Abraham, guardaditos para el día de la resurrección. ¿La agarraste, varón, Eduardo? ¿La agarraste? Y termino diciendo esto, para que vayan a ver el resultado. ¿Cuántos quieren el resultado? Tontera. Pobrecitos, hicieron que se quedaron. Y termino diciendo esto: que el mayor de todos los removedores de montañas se llama Jesús. El mayor removedor de montañas se llama, no los escucho, se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Él perdonó a la mujer adúltera, hallada en el acto. Perdonó a Pedro después que éste lo negó 3 veces. Y allá en la cruz, la oveja muda, mirando a los soldados romanos que lo latigaron, que lo escupieron, que blasfemaron contra él, que se burlaron, que lo atravesaron con una lanza y lo deshonraron quitándole sus ropas, dejándolo al desnudo. Ahí la oveja muda habló. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en esos soldados romanos que nosotros decimos desgraciado, que no tenía corazón, estamos representados todos nosotros. Jesús cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Pero toda esa montaña de culpas fueron removidas y lanzadas para siempre en el mar del olvido. Amén. Solo que hay un detalle. Dios solo perdona a quien perdona. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dios te va a perdonar en tanto y en cuanto tú perdonas a otros. En la oración del Padre nuestro, Jesús dice: perdona nuestras ofensas, Padre, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo que Jesús está diciendo es que Dios te va a tratar a ti en la misma medida que tú tratas al que te ofende. Perdonar es liberar al prisionero y descubrir que ese prisionero eras tú. Hermano, hello, el que te ofendió ni siquiera te acuerdas de lo que te hizo. ¿Cuándo? Y yo le dijo eso, y yo le miré así, yo hablé de eso de él. No, ni me acuerdo. Yo tranquilo duermo en paz. Mientras tú, por no perdonar, pasas la noche dando vueltas de aquí para allá. Hija del diablo, ¿cómo no te llega la COVID-19? Desgraciado, me arruinaste la vida, mi felicidad. No duermes, no tienes paz. Hermanitos, es tiempo de remover montañas. Es tiempo de arrancar árboles y lanzarlos al fondo. Les cuento algo. Una vez llegó a la iglesia allá, cuando estábamos en Severna, una señora con las manos secas, literalmente secas, no podía ni extenderlas.
Pasó, nunca le había visto, alguien la llevó a la iglesia. Le dijeron, allá Dios hace milagros. Me dice, pastor, yo quiero darle mi vida a Cristo, pero ore por mis manos. Mira mis manos. He ido a los médicos, me he echado cremas, he intentado de todo. Y ahí, hermanos, ¿cuántos creen en los dones del Espíritu Santo? Los dones no son de adorno. Y estas señales seguirán. Amén. Mientras ella me hablaba, Dios me muestra su problema. Tu problema, le digo, esas manos secas son el resultado que tú tienes odio en tu corazón. Tú no has perdonado a tu papá. Así. A mí la gente me ha tratado de brujo, de agorero, de Walter Mercado, que adivino el pasado, el presente y el futuro de la gente. Yo soy tan igual como cualquiera de ustedes. Es Dios que a través de uno ministra la necesidad de la gente. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ser pastor es un compromiso grande, porque no le vas a caer bien a todo el mundo. La gente predica fuerte porque predica fuerte, predica suave, ese mensaje no sirve. No le vas a caer bien a todo el mundo. Pero les adelanto que yo no estoy aquí para caerle bien ni a mi hermano ni a nadie. Yo estoy aquí para caerle bien a Dios. Amén. Seguimos. ¿Quieren que seguir el testimonio? Como le gusta el cuento. Primero, vamos a orar para perdón. No, comenzó ahí. Cayó al piso. Comenzó a liberarse. Se levanta, acepta a Jesús. Sus manos comenzaron. No le voy a decir, no le voy a mentir, que en ese momento recibió toda la sanidad. Le dije, de aquí cuando vayas a tu casa, tú vas a ver la mejoría. Pero mantén ese perdón en tu corazón. Hasta ese momento yo no sabía. Usted no sabe quién está sentado a su lado. Cada uno de nosotros tiene una historia. Hermano, esta señora había sufrido desde su niñez. Fue violada por su propio padre. A esta mujer la violaron todo en su pueblo. Esta mujer estaba a punto de suicidio. Tenía 2 hijas. Una hija grande que tenía problemas y otra muchachita de como de 16 años o 17 años. Un día en una célula contó su testimonio, pero llorando. A mí me violaron, a mí mi papá me despreció, esto y lo otro, yo estaba en lo peor. Entonces ahí entendí, por falta de perdón, su cuerpo estaba sufriendo las consecuencias. Esto está garantizado, hermano. La ciencia ha corroborado esto. Cuando tú no estás sano es como cuando no le das buen mantenimiento a tu carro. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Esa señora, hermanos, no faltaba culto. Media hora estaba antes del servicio en el parqueo esperando el culto. Agradecida con Dios. A mí me adoptó como su papá, yo era su papá. Tú eres el padre que nunca tuve. Ella vivía cuidando una granja, criaba gallinas. Cada domingo me llevaba mi canasta con huevos de granja. Qué ricos huevos. Ahí está para mi papá. Cualquier cosita, ahí está para mi papá. Un día sucedió algo inesperado. Su hijita de 17 años estaba de novia con otro muchachito de la iglesia. Y los diáconos vinieron a mí y me dijeron, pastor, esto se está volviendo ya terrible. Se van al sótano de la iglesia y ahí hacen cosas raras. Ya le hemos llamado la atención, pero su mamá nos ha amenazado. Y como era mi hija espiritual, yo la llevé a mi casa con los 2 muchachos y le hablé como un padre espiritual. Hermanita, le digo, tu hijita esto y esto y esto. No, pastor, usted no es nadie para que usted sepa. No estoy separando a nadie. Le digo, solamente dile a tu hijita que tenga cuidado. Ahí está su hijita. Hermano, usted puede acusarme de cualquier cosa, pero yo soy educado. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Gracias por esos 3 amenes. Entonces, hermanos, le dije, hermanita, no se trata de atacar, no se trata de separar, sino los diáconos están quejando, hay que guardar ya cuando tenga su edad, qué sé yo, cuida a su hija. A su hijita también comenzó a llorar y todo eso. Solamente pasó eso y la señora me declaró la guerra. Marcos, la señora me declaró la guerra. Se puso las manos en la cintura, dijo, ahora vas a saber quién soy yo. Tú no sabes con quién te transmitir, pero hermana, ¿qué te hice? Estoy arreglando una cuestión de disciplina de la iglesia. Yo no te ofendí, te insulté, no. Te has metido con mi hija. Se fue. Yo dije, le va a pasar. ¿Le va a pasar? Hermanos,
La señora iba de casa en casa hablando pestes de mí, hablando pestes de mi familia para destruirme. Es decir, que no se le había sanado el corazón. Comenzó a sacar su veneno. Hay gente que ya no llegaba a la iglesia, tenía que visitar. ¿Qué está pasando? Nada, pastor. Es que la hermana fulana me vino a visitar. Ahí me enteré de la situación que estaba pasando. ¿Qué hacer? ¿Ir a buscar? No, dejó de venir a la iglesia. Pasó como 2 meses, desapareció de la iglesia. Y hermanos, era un 31 de diciembre, para recibir el año nuevo. Había fiesta, había vigilia. Yo estaba fluyendo, gloria a Dios. Cuando de pronto, hermano, veo por la puerta entrando a la señora. Se me fue el gozo. Se me fue la alegría. Yo dije, tan lindo que estaba el culto, yo estaba fluyendo, ese diablo vino aquí. Una reacción humana, porque estaba herido, yo estaba dolido. Porque justamente me había hecho pedazos, no le hice nada. Se sentó en la parte de atrás, no alababa, estaba avergonzada. Lo bonito fue en la hora del abrazo. Medianoche, nuevo año, todo el mundo abrazando. Abrázase, hermanos, abrázase. Perdona al que tiene que perdonar. Yo, hipócritamente, he hecho un fariseo. Cuando veo que la vieja, perdón, la señora, se levanta y viene. Yo quería escaparme. Yo dije, no, yo no abrazo a esa vieja. No había dónde escaparse. Y ahí el Espíritu Santo me dice, si tú no la perdonas, no puedes predicar más en ese púlpito. No puedes hablar más de perdón. Estás mandando a la gente que perdone y tú no puedes perdonar. Se acercó a 3 metros de distancia, comenzó a llorar. Pastor, usted es mi padre, perdóname. En estos 3 meses mi vida ha sido una desgracia. Mira mis manos. Le volvió la enfermedad. Estoy hecho pedazo. La abracé. Lloramos. Se restauró, se reconcilió y siguió viniendo a la iglesia. Vamos a estar en pie. Este es un momento difícil para mí. Nadie se mueva, por favor. Yo sé que para usted es difícil, hermano, si le pido esto. Salga de su asiento, busca a una persona que lo ha ofendido, que siente mal para perder. No lo va a hacer.